¿Sabías que hay trenes que recorren kilómetros y kilómetros llevando cargas tan pesadas que desafían las leyes de la física? Máquinas tan largas que podrían cubrir ciudades enteras y tan poderosas que una sola podría mover lo que 1000 autos jamás podrían arrastrar. Desde los paisajes ardientes de Australia hasta los Alpes cubiertos de nieve en Suiza, los trenes más grandes y largos del mundo son verdaderas maravillas de la ingeniería. Pero detrás de estos gigantes, no solo hay récords impresionantes, también hay historias fascinantes de innovación, desafíos extremos y sorpresas que pocos conocen. Prepárate para un viaje inolvidable a bordo de estos colosos de acero, donde cada vagón tiene su propia historia y cada kilómetro recorrido es un testimonio de la creatividad y la tenacidad humana. El tren de BHP. En las interminables llanuras del interior de Australia, un coloso de ingeniería marcó un hito mundial en junio del año 2001. El tren 3143 de la compañía minera BHP no es un tren cualquiera. Con 682 vagones y una longitud total de 7.4 kilómetros, se consagró como el tren más largo y pesado del mundo. Este monstruo metálico transportaba 90.000 toneladas de mineral de hierro, esencial para la economía y la producción de acero, desde las minas de BHP Yandi hasta el puerto de Port Hedland, en un recorrido de 275 kilómetros. Mover semejante cantidad de carga no es tarea sencilla. Para lograrlo, el tren utilizaba 8 locomotoras diésel, capaces de generar en conjunto 50.000 caballos de fuerza. Esta cifra es asombrosa si se considera que un automóvil promedio genera alrededor de 200 caballos de fuerza. A pesar de toda esa potencia, el tren mantenía una velocidad promedio de tan solo 26 kilómetros por hora, completando su trayecto en aproximadamente 10 horas y 4 minutos. El diseño del tren requería una precisión técnica asombrosa. Cada locomotora estaba estratégicamente ubicada, 2 al frente, otras distribuidas a lo largo de los vagones y una al final, para garantizar que la carga se moviera de manera eficiente y sin problemas. El más mínimo error en esta distribución habría tenido consecuencias catastróficas, pero el éxito del tren 3143 es un testimonio del ingenio de los ingenieros que lo hicieron posible. En noviembre del año 2018, en un evento que capturó la atención mundial, un tren de mineral de hierro en Australia recorrió más de 90 kilómetros sin conductor. Finalmente, se decidió descarrilarlo intencionalmente para evitar daños mayores. Este incidente subrayó los riesgos y la magnitud de operar trenes de este calibre. El tren 3143 no solo transportó mineral de hierro, sino que también simbolizó el avance de la industria minera australiana y el papel crucial de los ferrocarriles en la economía global. A día de hoy, su récord sigue siendo una referencia para la ingeniería ferroviaria en todo el mundo. El Big Boy de Union Pacific. En la vasta historia de los ferrocarriles, pocos trenes han alcanzado el estatus legendario del Big Boy de Union Pacific. Este titán, introducido en el año 1941, es una obra maestra de la ingeniería ferroviaria estadounidense. Con 40 metros de longitud y un peso de 600 toneladas, el Big Boy no solo impresionaba por su tamaño, sino también por su fuerza descomunal. Fue diseñado específicamente para transportar trenes de carga pesados a través de las empinadas montañas de Utah y Wyoming, un desafío que pocos trenes podían afrontar en aquel entonces. Este coloso era capaz de arrastrar 3.600 toneladas a una velocidad constante de 64 kilómetros por hora, gracias a sus 6.200 caballos de fuerza. Aunque en su época las regulaciones limitaban su velocidad a 88 kilómetros por hora, la eficiencia del Big Boy lo convirtió en un pilar esencial de Union Pacific durante 2 décadas. En total, se fabricaron 25 locomotoras de esta serie, pero el auge de las locomotoras diésel en la década de 1950 marcó el final de su servicio. Sin embargo, la historia del Big Boy no terminó ahí. En el año 2013, una de estas legendarias locomotoras, identificada como la número 4014, fue seleccionada para un ambicioso proyecto de restauración. Después de varios años de trabajo minucioso, el Big Boy volvió a las vías en mayo del año 2019, celebrando el 150 aniversario del primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos. Este evento no solo revivió la gloria de un ícono del pasado,
sino que también recordó la importancia histórica de los ferrocarriles en la expansión y el desarrollo del país. Una característica distintiva del Big Boy era su diseño articulado, lo que permitía que esta enorme máquina navegara curvas cerradas a pesar de su tamaño. Este diseño innovador inspiró la creación de otras locomotoras articuladas en todo el mundo, especialmente en Europa y Asia. IDIL BF-08 de Union Pacific. En el año 2010, Union Pacific llevó la ingeniería ferroviaria al límite con la creación del tren de prueba IDIL BF-08. Este coloso tenía una longitud de 5 kilómetros y transportaba 15.000 toneladas de carga, consolidándose como uno de los trenes más largos jamás operados por la compañía. Lo que hacía único al IDIL BF-08 no era solo su tamaño, sino también su distribución de potencia, diseñada meticulosamente para garantizar un desplazamiento eficiente y seguro. Este tren estaba equipado con 3 locomotoras en la parte delantera, 2 grupos de 2 locomotoras en el centro y otras 2 en el extremo trasero. Esta configuración estratégica permitía una distribución uniforme de la potencia, minimizando los riesgos de descarrilamiento y daños en las vías. A pesar de estas innovaciones, su prueba en el trayecto entre Texas y Los Ángeles generó controversia. Las autoridades locales de Los Ángeles no fueron notificadas del tamaño de este tren, lo que causó serias preocupaciones sobre los riesgos de seguridad, especialmente en caso de descarrilamiento o congestión de tráfico. El IDIL BF-08 viajaba a una velocidad de 112 km por hora y estaba compuesto por 295 vagones apilados con contenedores de carga. Este diseño, aunque impresionante, despertó debates sobre los límites seguros del tamaño y peso de los trenes de carga. Finalmente, Union Pacific decidió no implementar trenes de esta magnitud en operaciones regulares, pero las lecciones aprendidas de esta prueba fueron cruciales para futuras innovaciones ferroviarias. Union Pacific es conocida por operar una de las redes ferroviarias más extensas del mundo, con casi 52.000 kilómetros de vías en 23 estados. El IDIL BF-08 fue un ejemplo de cómo la experimentación y la innovación pueden empujar los límites de lo posible, aunque no sin enfrentar desafíos y cuestionamientos sobre la seguridad. El tren de Gunn. En el corazón de Australia, donde los vastos desiertos se extienden hasta perderse en el horizonte, un tren ha recorrido durante décadas una de las rutas más espectaculares y desafiantes del mundo. The Gunn, como se le conoce, es un coloso ferroviario de 44 vagones que mide 1.100 metros de longitud. Este tren, que ha sido un símbolo de la historia y la aventura australiana, conecta a Adelaida, en el sur del país, con Darwin, en el extremo norte, a lo largo de un trayecto de 1.851 millas. El origen de The Gunn se remonta al año 1929, cuando comenzó a operar como un medio esencial para conectar regiones aisladas del país. Su nombre es un homenaje a los camelleros afganos, que en el siglo XIX abrieron rutas comerciales a través de los inhóspitos desiertos australianos. En sus primeros años, el tren enfrentaba condiciones extremas. Las vías eran propensas a deslaves y fallas, y los pasajeros a menudo tenían que colaborar en reparaciones improvisadas para que el tren pudiera continuar su viaje. Hoy en día, The Gunn es un crucero de lujo sobre rieles. Su trayecto transcontinental permite a los viajeros experimentar paisajes espectaculares, desde desiertos rojos hasta exuberantes zonas tropicales. A pesar de su modernización, el tren sigue enfrentando desafíos inherentes a las condiciones climáticas extremas de Australia. En el año 2017, The Gunn rompió un récord al convertirse en el tren de pasajeros más largo de Australia en más de una década. Su longitud ese año fue ampliada significativamente, alcanzando los 1.200 metros. El legado de The Gunn no solo radica en su capacidad para cruzar el continente australiano, sino también en su simbolismo como un puente entre el pasado y el presente, conectando culturas, paisajes y personas. El tren de pasajeros suizo en los Alpes. Entre los majestuosos picos de los Alpes suizos, un tren estableció un récord mundial en el año 2022 al convertirse en el tren de vía estrecha más largo jamás construido. Este tren de 100 vagones, con 4.550 asientos, ofrecía una experiencia única al llevar a los pasajeros a través de paisajes alpinos de ensueño. La ruta abarcaba 15.5 millas e incluía el icónico viaducto de Brucio, una maravilla arquitectónica que parece desafiar la gravedad con sus curvas en espiral.
El diseño de este tren no solo buscaba la eficiencia, sino también brindar una experiencia inmersiva. Los pasajeros podían disfrutar de vistas panorámicas de montañas cubiertas de nieve, profundos valles y pintorescos pueblos alpinos. A una velocidad tranquila de 22 millas por hora, el tren permitía a sus ocupantes saborear cada momento del viaje, haciendo de este trayecto una experiencia inolvidable. Aunque fue construido para celebrar el 175 aniversario de los ferrocarriles en Suiza, este coloso no está destinado a operar de manera regular. Su creación fue una muestra del ingenio suizo y una demostración de cómo la tecnología moderna puede coexistir con la belleza natural. El viaducto de Brucio, que forma parte de esta ruta, es una estructura histórica construida a principios del siglo XX. Su diseño en espiral permite que los trenes ganen altitud en un espacio reducido, una solución ingeniosa para los desafiantes terrenos alpinos. El tren de pasajeros suizo en los Alpes no solo rompió récords, sino que también se convirtió en un testimonio del compromiso suizo con la excelencia en ingeniería y turismo sostenible. El tren Sapsan. En las vastas extensiones de Rusia, donde las distancias parecen interminables, el tren Sapsan redefinió la velocidad y la eficiencia en los viajes ferroviarios. Este tren de alta velocidad conecta las ciudades de San Petersburgo y Nizhny Novgorod, recorriendo 1.120 kilómetros en tan solo 8 horas. Introducido en el año 2009, el Sapsan puede alcanzar velocidades de hasta 250 kilómetros por hora, haciendo que este trayecto sea casi 2 veces más rápido que viajar en automóvil. El diseño del Sapsan no solo se enfoca en la velocidad, sino también en la resistencia. Este tren está diseñado para operar en temperaturas árticas extremas, soportando condiciones de hasta menos 50 grados Celsius. En el año 2014, el Sapsan rompió otro récord al introducir un modelo de 20 vagones que medía 500 metros de longitud, consolidándose como el tren más largo de su tipo en el mundo. El nombre Sapsan proviene de un halcón siberiano conocido por su velocidad y agilidad, reflejando la capacidad del tren para viajar rápidamente incluso en condiciones adversas. El Sapsan no solo conecta ciudades, sino que también simboliza el progreso de Rusia en la modernización de su infraestructura ferroviaria, haciendo del transporte un reflejo de innovación y resiliencia. Burlington Northern Santa Fe. A lo largo de los vastos paisajes de Estados Unidos, los trenes de carga de Burlington Northern Santa Fe, BNSF, representan un pilar crucial de la infraestructura logística del país. Esta red ferroviaria, una de las más extensas del mundo, abarca más de 52.000 kilómetros de vías que conectan 28 estados y 3 provincias canadienses. Los trenes de BNSF, algunos con una longitud promedio de 3.5 kilómetros, transportan desde bienes esenciales hasta materiales industriales, garantizando que la economía estadounidense se mantenga en movimiento. Una de las claves del éxito de BNSF es la adopción del modelo de ferrocarriles programados de precisión. Este enfoque busca optimizar las operaciones reduciendo el número de trenes en circulación mientras aumenta su tamaño y capacidad. Esta estrategia no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce los costos operativos y el impacto ambiental, al minimizar el consumo de combustible por tonelada transportada. En el año 2009, BNSF alcanzó un hito impresionante al operar uno de sus trenes más largos, con una longitud de 3.5 kilómetros y un total de 458 vagones. Este tren transportaba contenedores de carga a través de Los Ángeles, demostrando la capacidad de la compañía para manejar operaciones de gran escala sin comprometer la seguridad o la eficacia. BNSF es responsable de transportar el 40% de los cereales que se producen en Estados Unidos, consolidándose como un actor indispensable para la industria agrícola del país. Los trenes de Burlington Northern Santa Fe son un testimonio del ingenio y la adaptabilidad en un sector que continúa evolucionando para satisfacer las demandas del comercio moderno. El tren KISS de Stadler. Imagina un tren de 2 pisos que combina diseño moderno, eficiencia y una capacidad impresionante para transportar pasajeros. Este es el KISS de Stadler, una joya ferroviaria que se desplaza por Europa y Rusia. Introducido en el año 2010, este tren de doble nivel mide 5.2 metros de altura y 3.3 metros de ancho, lo que lo convierte en uno de los trenes más altos y espaciosos de su categoría. El KISS puede acomodar hasta 1.200 pasajeros en ambos niveles, ofreciendo un viaje cómodo y eficiente a velocidades de hasta 160 km por hora.
En el año 2023, el modelo más largo de este tren, compuesto por 40 vagones y una longitud cercana a los 500 metros, transportó a 1.200 pasajeros desde Budapest hasta el río Danubio, marcando un récord histórico. Este tren no solo es un símbolo de innovación en transporte, sino que también representa un esfuerzo por mejorar la conectividad en regiones clave de Europa y Rusia. Su diseño versátil permite adaptaciones según las necesidades específicas de cada país, lo que lo convierte en una opción popular para líneas urbanas y de larga distancia. El KISS fue diseñado originalmente por Stadler para maximizar la capacidad de pasajeros sin sacrificar el confort, lo que resultó en una demanda significativa por parte de países como Suiza, Hungría y Rusia. El KISS es un claro ejemplo de cómo la tecnología y el diseño pueden unirse para crear soluciones de transporte que sean tanto prácticas como elegantes. El tren del desierto de Mauritania. En el árido y desafiante paisaje del Sahara, un tren recorre diariamente una de las rutas más extremas del mundo. Este es el tren del desierto de Mauritania, una línea ferroviaria que transporta mineral de hierro desde las minas de Suerat hasta el puerto de Nouadhibou, en un trayecto de más de 700 kilómetros. Con una longitud de 2.9 kilómetros y 210 vagones, este tren es una verdadera proeza de ingeniería. El tren del desierto transporta un promedio de 18 millones de toneladas de mineral de hierro cada año, lo que equivale al peso de 49 edificios como el Empire State. Sin embargo, su función no se limita al transporte de carga. Muchas personas locales e incluso turistas se aventuran a viajar en los vagones abiertos, enfrentando temperaturas de hasta 40 grados Celsius y condiciones extremas para experimentar esta travesía única. Desde que comenzó sus operaciones en el año 1963, esta línea ha sido fundamental para la economía de Mauritania. A pesar de los desafíos logísticos y climáticos, el tren del desierto sigue siendo un testimonio de la resistencia y la determinación humana. Es uno de los más largos del mundo y también uno de los pocos donde los pasajeros pueden viajar gratuitamente si están dispuestos a soportar las condiciones en los vagones de carga. Este tren es mucho más que un medio de transporte, es un símbolo de conexión y supervivencia en una de las regiones más inhóspitas del planeta. El Indian Pacific. Desde las costas del Pacífico hasta las orillas del Índico, el Indian Pacific conecta el este y el oeste de Australia en un viaje épico de 4.300 kilómetros. Este tren de pasajeros, que comenzó a operar en el año 1970, recorre todo el continente en un trayecto de aproximadamente 65 horas, ofreciendo a los viajeros una perspectiva única del diverso paisaje australiano. Con 16 vagones de alojamiento, 3 vagones restaurante y 2 vagones salón, el Indian Pacific es una mezcla de lujo y funcionalidad. A lo largo del recorrido, los pasajeros pueden disfrutar de vistas espectaculares de desiertos, montañas y llanuras mientras experimentan la hospitalidad australiana en un entorno cómodo. Sin embargo, operar este tren no está exento de desafíos. Las temperaturas extremas del desierto pueden afectar los sistemas de frenado y los operadores deben estar constantemente atentos para evitar contratiempos en una línea de vía única que atraviesa algunas de las regiones más remotas del mundo. El tramo de vía recta más largo del mundo, de casi 478 kilómetros, forma parte de la ruta del Indian Pacific. Este tramo atraviesa la Nullarbor Plain, un vasto desierto sin árboles en el sur de Australia. El Indian Pacific no solo conecta puntos en un mapa, sino que también une historias, culturas y paisajes, ofreciendo a quienes lo abordan una experiencia verdaderamente inolvidable. Trenes del circo Ringling Brothers. A lo largo de más de un siglo, el circo Ringling Brothers and Barnum and Bailey llevó su espectáculo itinerante por todo Estados Unidos, confiando en trenes para transportar sus impresionantes producciones. Estos trenes, introducidos originalmente en el año 1872, se convirtieron en una parte esencial de la operación circense, permitiendo al circo viajar grandes distancias con rapidez y eficiencia. En su época de mayor actividad, los trenes del circo medían hasta 1.850 metros de longitud y contaban con 60 vagones, que transportaban animales, equipo y artistas. Algunos de estos vagones eran especialmente diseñados para los elefantes, que eran una de las principales atracciones del espectáculo. Cada tren, completamente cargado, podía pesar 750.000 toneladas, el equivalente al peso combinado de 2 edificios como el Empire State.
A pesar de su legado icónico, el uso de trenes para el circo llegó a su fin en el año 2017, cuando el Ringling Brothers cerró sus puertas tras 146 años de funciones. Las protestas por los derechos de los animales y la disminución de la asistencia llevaron al desmantelamiento de sus operaciones ferroviarias. Aunque el circo regresó en el año 2023, lo hizo sin animales y sin sus legendarios trenes. Durante sus años de mayor actividad, los trenes del circo viajaban un promedio de 35.700 millas al año, actuando en 41 ciudades diferentes. Autohall de Río Tinto. En el año 2018, la minería dio un paso hacia el futuro con la introducción del Autohall, un tren completamente autónomo operado por la compañía Río Tinto en Australia. Este tren, considerado el robot más grande del mundo, transporta mineral de hierro desde las minas de Tom Price hasta el puerto de Cape Lambert, recorriendo una distancia de 270 kilómetros. El Autohall está compuesto por 240 vagones, cada uno de los cuales transporta aproximadamente 116 toneladas de mineral, alcanzando un peso total de más de 30.000 toneladas. Lo que lo hace revolucionario es su capacidad para operar sin conductor, siendo monitoreado remotamente desde un centro de operaciones ubicado en Perth, a más de 1.500 kilómetros de distancia. El viaje completo del Autohall, desde la carga hasta el vaciado, se realiza en 40 horas, marcando un nuevo estándar en la automatización de operaciones ferroviarias. Este proyecto, que costó aproximadamente $1.300 millones australianos, ha reducido significativamente los costos operativos y ha mejorado la eficiencia en la industria minera. El Autohall no solo es autónomo, sino que también está equipado con sistemas de inteligencia artificial que le permiten adaptarse a cambios en el terreno y las condiciones climáticas, garantizando un transporte seguro y eficiente. Este tren no solo transporta minerales, sino que también simboliza el futuro de la industria ferroviaria, donde la automatización redefine lo posible. Pulidoras de rieles, Lorum RG400. Mantener las vías ferroviarias en óptimas condiciones es esencial para garantizar la seguridad y la eficiencia del transporte. Aquí es donde entran en acción las pulidoras de rieles, máquinas especializadas que recorren las vías alisando su superficie y eliminando irregularidades. Entre estas máquinas destaca la Lorum RG400, una de las más grandes y avanzadas del mundo. La Lorum RG400 mide 213 metros de largo, más de 3 metros de ancho y 4.5 metros de alto. Puede operar a una velocidad constante de 32 kilómetros por hora, utilizando su sistema avanzado de molienda para reparar y mantener las vías. Además, está equipada con tanques de agua capaces de almacenar 25.000 galones, que se utilizan para enfriar las superficies de los rieles y prevenir incendios causados por la fricción. Esta máquina es capaz de soportar pesos extremos, con ejes diseñados para cargar hasta 35 toneladas cada uno. Gracias a su eficiencia, la Lorum RG400 es utilizada en grandes redes ferroviarias, asegurando que las vías estén siempre en condiciones óptimas para soportar los trenes más pesados. La molienda regular de rieles puede extender la vida útil de las vías hasta en un 50%, lo que reduce significativamente los costos de mantenimiento a largo plazo. La Lorum RG400 es un ejemplo de cómo la tecnología avanzada puede revolucionar el mantenimiento ferroviario, garantizando que los trenes sigan avanzando de manera segura y eficiente. El corredor de mineral de hierro de Transnet. En el sur de África, una de las líneas ferroviarias más impresionantes del mundo conecta las minas de Sishen con el puerto de Saldaña. Este es el corredor de mineral de hierro operado por Transnet, una empresa estatal sudafricana. Con una longitud de 7.2 kilómetros, el tren que recorre esta ruta es una maravilla de la ingeniería, transportando 60 millones de toneladas de mineral de hierro al año. El tren está compuesto por 660 vagones, cada uno con una capacidad para transportar más de 90 toneladas. Para mover esta enorme carga, se utilizan 9 locomotoras eléctricas y 7 diésel, trabajando en conjunto para garantizar un viaje seguro y eficiente. Este coloso avanza a una velocidad promedio de 14.5 km por hora, requiriendo una distancia de frenado de 3.2 kilómetros debido a su peso e inercia. Cuando este tren comenzó a operar en el año 1989, estableció un récord mundial como el tren más largo de su tipo, un título que mantuvo durante varios años.
El corredor de mineral de hierro de Transnet no solo es vital para la economía sudafricana, sino que también representa el ingenio humano al enfrentar desafíos logísticos de gran escala.